El ingeniero Guillermo Carán es un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano con vasta experiencia en todo lo que es el manejo de la economía a nivel de instancias tan altas como Ministerio de Economía, que antes se llamaba Secretario Técnico, Gobernador del Banco Central, Hacienda, entre otras cosas. Y bueno, pues siempre les llamamos a que nos ayude a entender ciertos aspectos. Él es un alto dirigente también del Partido Reformista Social Cristiano, y lo más importante es que aún sus críticas pueden ser muy agudas en términos políticos y en términos económicos, pero siempre manteniendo la didáctica como forma y también planteando soluciones a las cuestiones que él cree que no van bien. Ingeniero, ¿cómo anda todo? Bien, gracias. Por atraso, que me imagino que le ha pasado, que le pasó, le ha pasado, feliz Día del Padre, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. Bueno, hay dos aspectos que me gustaría que analicemos, y apelando a esa excelente capacidad de síntesis que tiene usted. Primero es la defensa de la política económica que hizo el presidente Medina frente a un cura que increpó sobre, bueno, problemas comunitarios y del país, problemas de allá en Santiago de los Caballeros. Y un poco para que luego pasemos a analizar la inyección que hizo el Banco Central de la República Dominicana de más de 20.000 millones de pesos buscando una dinamización de la economía. Y primero, por supuesto, vamos a ver su parecer en torno a la respuesta del jefe de Estado. Bueno, parece que el sacerdote le picó el amor propio al presidente y el presidente se desconcertó en cuanto a la respuesta. Decirle una cosa, yo le tengo envidia a ese sacerdote. Porque te hubiera gustado hacer lo mismo. Me hubiese gustado que fuera a mí. Es porque la verdad que él no respondió lo que el sacerdote le dijo. Si le hubiera respondido, yo pienso que él debió haber ordenado que su gobierno, su funcionario, el ayuntamiento, obras públicas, oyera y fuera a visitar las críticas que hizo el sacerdote, o bien él mismo presentarse en una visita sorpresa a esos lugares que el sacerdote... O a lo Balaguer, venga usted, responda, ministro de tal. Claro, bueno, esa es una forma de encomendar. Balaguer siempre cuando pasaba eso decía que usted tiene que responder. Correcto. Porque la verdad es que la respuesta no tuvo nada que ver con el señalamiento del sacerdote, porque, por ejemplo, la primera que dijo de que estaba en una economía, la novena de economía de la región. ¿De cuál región? Puede ser de las Antillas, puede ser del Caribe, de Centroamérica al Caribe, porque de América Latina en completa, bueno, habría que ver, teniendo en cuenta que tenemos a Brasil, México, Argentina, Chile, en fin. Pero además el hecho de que una economía sea grande no significa que los problemas sean resueltos y que el crecimiento económico por el tamaño... Bueno, ya los organismos, según dijo el propio presidente, los organismos que pueden brindar a ciertas ayudas, no la están dando porque ya consideran a la República Dominicana un país de renta media. Qué interesante, porque así yo creo que hay otras razones por las cuales no lo están dando, que es el exceso de endeudamiento. Porque el Fondo Monetario, eso es lo que ha recomendado en sus últimos dictámenes, que anclen el endeudamiento. Pero que el hecho de que una economía sea grande no significa... Europa, España, por ejemplo, es una economía mucho más grande que nuestra y vive colocando bonos y buscando financiamiento. Pero a donde voy es que el hecho de que la economía sea grande no significa que esté bien distribuida. Al contrario, hay muchos... Brasil, por ejemplo, antes de Lula, la economía era grande, uno de los países más grandes del mundo, del grupo de las 20 economías más grandes del mundo. Sin embargo, según Lula, había una pobreza enorme que él sacó de la pobreza. Yo creo que él lo mitigó de la pobreza. Los subsidios sociales le permitieron mitigar la pobreza por un tiempo, pero no es que superó la pobreza. O sea, a donde voy es que no necesariamente el tamaño de la economía te muestra que la economía esté funcionando bien y que esté bien distribuido. Creo que hay que buscar otro criterio que me parece que
es por donde iba el sacerdote. Es el gasto público, bueno, usted lo está invirtiendo mucho en educación, está bien, pero hay tales otros problemas. Porque quizás el presidente le picó un poco el amor propio, porque en el fondo la inversión en educación, más que una política del gobierno, fue un logro de la sociedad al exigir un porcentaje alto del producto y del presupuesto para inversiones sociales, aquella lucha del 4%, las sombrillas amarillas, que me parece que fue una lucha que no tuvo un enfoque integral, procurando más solamente la cantidad del gasto y no la calidad del gasto, que es un problema fundamental que tiene este gobierno. Entonces, me parece que en sentido general el presidente no tuvo lo comedido que debe esperarse de un estadista y se disparó con respuestas que no tenían nada que ver con las preguntas que le hizo o el planteamiento que le hizo el sacerdote. Porque lo otro, que la energía, que, bueno, todos son cosas que veremos. Tú tienes un gobierno que ya tiene 5 años, pero este es un gobierno que predominantemente habla futuro. Habla que va a resolver, pero ya tiene 5 años gobernando, ya no llegó ayer al gobierno. De manera que no es tanto una promesa, sino que debe haber sustentado en una serie de realizaciones. Y muchos de los que él planteó, por ejemplo, la energía está por verse. ¿Se va a terminar Punta Catalina? ¿Cómo se va a terminar? ¿Se va a administrar privadamente? O en fin, todos esos son ingredientes. ¿Va a haber energía barata como él prometió? ¿O tendremos energía, pero energía cara? Entonces yo creo que esas son cosas que debieron ser planteadas. Ahora, íntimamente ligada al tema de la calidad del gasto está el tema de la emisión monetaria o del financiamiento que el Banco Central ha abierto las puertas mediante la liberación del encaje. Yo creo que en cierta forma es un error en cuanto a que no se debe pensar en activar la economía vía el financiamiento, liberando el encaje legal, sobre todo porque el encaje legal es un instrumento de garantía de los depositantes, porque hay otro instrumento, que es la tasa de interés. El Banco Central tiene una tasa de interés de política monetaria de sobre el 5%, pero la tiene porque tiene un gobierno con una política de gastos expansivo y normalmente lo prudente es que cuando tú tienes un gasto expansivo en lo fiscal, en lo monetario, tú tengas que ser restrictivo. Claro, lo que se está quejando la gente y los sectores comerciales es la falta de dinamismo de la economía. Y el clásico, por ejemplo, nosotros hicimos reportajes para el Día del Padre, y el clásico que se decía, no hay un peso en la calle. Entonces, me parece que atendiendo a esa realidad es que el Banco Central un poco, y obviamente esos recursos van a llegar con tasas muy, muy cómodas para los sectores productivos. Claro, pero la tasa pudo haber llegado más cómodo si se bajara la tasa de interés también. Pero para bajar la tasa de interés, tú tienes que tener un gobierno que no sea el determinante de la tasa de interés del mercado financiero. Y ahora mismo, por los grandes déficits gubernamentales, el gobierno es determinante en la tasa de interés porque el gobierno compra bonos internos al 11%. Y si el gobierno compra al 11%, y eso le sirve de referencia a todo el mercado financiero. Y al propio Banco Central, y al propio, los certificados que compra. Los certificados que compra o el dinero que guarda para dormir, los depósitos overnight, que tiene una tasa que no estimula que los bancos otorguen préstamos a tasas bajas, porque si tú, ¿qué es lo que tú guardas en el Banco Central en la noche? Lo que tú captas menos lo que presta, lo que coloca. Si no hay demanda de crédito, entonces, pero eso significa que a los bancos no les interesa tanto, no se preocupan por prestar mucho, por un lado, y por otro, a lo mejor la demanda del crédito está muy por debajo como consecuencia del estrangulamiento económico, como consecuencia de que ya están muy sobreendeudados
y no quieren seguir prestando, de que tienen la tarjeta llena, de que cogieron un préstamo para un carro o para una vivienda, en fin. Bueno, hay una Entonces no hay demanda hay de una crédito. queja de muchos sectores productivos de que ellos dicen que aquí es más fácil tomar un préstamo para vehículos y para todas esas cosas, que hay mejores condiciones antes que ir, por ejemplo, para maquinaria y equipo y todas esas cosas. Claro. Entonces, parece que también van canalizados algunos recursos en esa dirección. Bueno, están nominalmente, pero fíjate que la preferencia está en el consumo. Lo que más gritan los sectores que tienen acceso a los medios de comunicación es el crédito comercial para bienes de consumo, Sí. que es lo que, por supuesto, más interesa también al gobierno con fines de activar la economía y cobrar impuestos, porque los impuestos se cobran sobre la base de lo que tú compras o vendes. Ese es otro ángulo del problema. En resumen, yo hubiera preferido que el gobierno redujera sus déficits, que no tuviera que coger prestado, tomar prestado, pagando tasas de interés muy atractivas para jalar dinero de la economía, pero para eso tiene previamente que reducir sus déficits, tiene que reducir sus gastos, que hoy en día las cargas fijas están en un 98% de las recaudaciones, es decir, que incluso para tú pagar la deuda y para invertir, tienes que tomar prestado de adentro o de afuera. De adentro tienes los sectores productivos, los sectores que tienen dinero le están respondiendo bien al gobierno, porque los inversores privados, los bancos, los fondos de pensiones, les gusta invertir en el gobierno con una tasa del 11%. Sin dar un golpe se ganan una buena tasa de interés, casi 8 o 9 veces la tasa de inflación. De manera que lo que hay que buscar es una mejor distribución de la economía, una mejor repercusión social de la economía, pero por vía de la mejor calidad del gasto, reduciéndolo, reorientándolo, que las obras no estén sobrevaluadas, que las obras respondan, que sean de la calidad necesaria y que no haya otros ingredientes que no tengan que ver con la naturaleza de la obra envuelta en el ambiente. Cómo no, cómo no. Pero en definitiva, viéndolo, todas esas aristas que usted ha estado manejando, pero en definitiva, mientras el hacha va y viene, que lleguen esos recursos a la economía, no está Claro, mal. pero no nos pongamos, no nos enojemos ni nos enfademos cuando dentro de algunos meses, entonces la tasa de cambio va a subir porque hay una expansión del crédito. Yo creo que en eso el Banco Central se administra adecuadamente, toma y deja. La concepción moderna de un Banco Central es regular la cantidad de dinero que hay en circulación. Si la economía no está animada, pues la animan soltando dinero, pero si la anima demasiado... Dice que en eso del control del tipo de cambio, Claro, el gobernador se quedó un poco con el librito del presidente Balaguer. Bueno, pero él es también de esa procedencia, afortunadamente, ¿no? Y creo que cuando hay una política monetaria, una política fiscal expansiva, es decir, que tú gastas más de la cuenta, que es lo que estamos teniendo ahora, y no es un gasto bien gastado, no es un gasto que va directamente a la promoción de la economía y a la producción de bienes y a la generación de puestos de trabajo. Entonces, necesariamente el Banco Central tiene que moverse dentro de ese contexto, dentro del contexto de soltar y dejar. Ahora se percibe una contracción económica, o una desaceleración económica, mejor dicho, pues el banco suelta pesos. Pero ahorita vamos a tener que la tasa de cambio va a subir, entonces el banco va a tener que volver a retirar pesos o inyectar dólares, o en su defecto, entonces es así, y eso cuando se recogen los pesos, entonces vuelve el otro efecto negativo sobre los tipos de cambio que comienzan, los tipos de interés. Por eso que estas soluciones hay que ver en el contexto de una coyuntura específica. La solución permanente, estructural, está en que el gobierno reduzca sus gastos, que gaste bien,
que reduzca para orientarle, que no podemos seguir con esta fiscalidad en que la burocracia y los subsidios y los intereses de la deuda se llevan prácticamente la totalidad de las recaudaciones. Tenemos que invertir. Tenemos que tener un margen para invertir, como por ejemplo los gobiernos de Balaguer, ya que tú lo citabas, no pasaba del 60%. Es que a usted le gusta eso, que yo mencione los gobiernos. Claro, porque así me brinda la oportunidad. Se la picho suave. Claro. Los gobiernos de Balaguer no pasaba del 60% la proporción de las recaudaciones que dedicábamos a la carga fija. Nos quedaba un 40% para invertir con recursos propios, sin tomar prestado, sometiéndonos a la rigurosidad de las construcciones, de la calidad de las obras. Y aunque hubo su corrupción, porque el propio Balaguer lo admitió, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, pero los órdenes de magnitud que ahora estamos observando, porque se habla, por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que es el proyecto Déjeme ir a cumplir con unos compromisos, porque con ese tema, Punta Catalina, Odebrecht y otros más, venimos entonces después que cumplamos con estos compromisos de sumo interés.